Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista y recordando lo que pasó en el anterior, ahora tenemos a Patrick Jane observando a Lorelei a través de un vidrio separado de ella mientras le toman las muestras de ADN. Él quiere hablar con ella porque necesita hacerlo, pero el FBI mantiene la prohibición de cualquier interrogatorio. La tensión es evidente incluso en silencio porque Jane no pierde la vista a Lorelei ni un segundo. En ese momento entra Lisbon y rompe esa concentración al informarle que hay un nuevo caso, un doble homicidio que requiere su atención inmediata. Jane llega más tarde a la escena del crimen y, fiel a su estilo despreocupado, ignora sin remordimientos el hecho de haber estacionado ilegalmente incluso cuando un policía le ordena mover su auto. Dentro del apartamento, el oficial Tom Yannick les explica cómo encontraron los cuerpos de una joven llamada Callie Carson y un hombre identificado como Rex Lango. No hay señales de entrada forzada, y todo indica que ninguno mató al otro, y lo que deja a Lisbon con una situación incómoda, obligándola a recurrir a la intuición de Jane para encontrar así una explicación que encaje en todo esto. Cuando el equipo del CBI se dispone a retirarse, la situación da un giro brusco cuando agentes del FBI aparecen para informarles que están suspendidos debido a los acontecimientos recientes relacionados con el caso de Red John. Jane no pierde la oportunidad de señalar que el FBI arruinó todo, lo que provoca a uno de los agentes y enciende los ánimos. Lisbon intenta calmar la situación, pero fracasa, y lo que comienza como una discusión rápidamente escala hasta convertirse en una pelea física en la que incluso Cho y Rigsby terminan involucrados. Más tarde, en el edificio estatal, tanto Lisbon como Jane reciben la noticia de que sus suspensiones han sido levantadas, aunque no sin una advertencia clara sobre el altercado con el FBI. Afuera, frente a la prensa, intentan mostrar una imagen de cooperación anunciando que el CBI y el FBI van a trabajar juntos en la investigación del asesinato de Luther Wainwright, así como en el doble homicidio de DuPont Gardens. Sin embargo, la historia previa entre ambas agencias hace que pocos crean en esa supuesta colaboración, aunque oficialmente quede establecida. Ambos equipos se ven obligados a mantener una convivencia civil mientras ingresan al hotel donde trabajaba Callie. Jane y Lisbon comienzan a interrogar al personal, mientras los agentes del FBI se encargan de hablar con un hombre llamado Norris. No pasa mucho tiempo antes de que Jane perciba ciertos detalles en la actitud de este sujeto, especialmente su interés por las empleadas del hotel, lo que lo lleva a interrogarlo personalmente. La situación se complica cuando aparecen fotografías de Callie en su apartamento, convirtiéndolo en sospechoso inmediato. El FBI lo detiene, pero pone una condición para entregarlo al CBI, que Jane les entregue a Lorelei. Jane se niega, ya sabe que las pruebas fueron plantadas por él mismo como parte de una maniobra. Cuando le confiesa esto a Lisbon y menciona que ahora puede concentrarse en Lorelei, ella le recuerda que el FBI no se lo permitirá tan fácilmente. Jane, sin embargo, insiste en que si Lorelei permanece bajo custodia del FBI, su destino será escapar o morir. De regreso en la sede, Van Pelt informa a Lisbon sobre los avances en la investigación. Callie tenía una hermana menor, Nicola, cuyo nombre alcanzó a mencionar antes de realizar la llamada al 911. En cambio, Rex Lango no parece tener ninguna conexión clara con ella. Ante la falta de vínculos evidentes, Lisbon decide enviar a Cho y Rigsby a interrogar a los vecinos en búsqueda de cualquier detalle que haya pasado desapercibido. Uno de esos vecinos resulta ser especialmente útil. Asegura haber visto a Rex llegar al apartamento de Callie alrededor de las 6:30 de la tarde y haber escuchado gritos cerca de las 7:10. Está completamente segura de los horarios porque en ese momento estaba viendo los números de la lotería. Sin embargo, ese dato no encaja con la hora estimada de la muerte de Callie, que habría ocurrido después de la llamada al 911, pasada las 8 de la noche. Lo que introduce una contradicción clave en el caso. Mientras tanto, Jane y Lisbon se dirigen a ver a Nicola, la hermana de Callie, con quien compartía el peso de pagar las deudas que sus padres dejaron tras perder toda su fortuna en el 2006 y poco antes de morir.
Durante la conversación, Jane recibe una llamada que cambia su enfoque por completo. El FBI ha cedido a Lorelei. Sin perder el tiempo y tras comprarle a Nicola un llamativo brazalete como parte de uno de sus típicos movimientos calculados, le indica a Lisbon que deben irse de inmediato. En el trayecto de regreso, Jane persuade a Lisbon para que no escuche el interrogatorio que planea tener con Lorelei, argumentando que solo así ella hablará con libertad. Aunque Lisbon desconfía de la situación y de las emociones implicadas, Jane logra convencerla asegurándole que no siente nada por Lorelei. Cuando finalmente se encuentra con ella en la sala de interrogatorios, Jane le ofrece algo que podría cambiarlo todo, una nueva identidad y una vida lejos de California, a cambio de información sobre Red John. Al principio, Lorelei parece indiferente, atrapada aún bajo la influencia de aquel hombre. Pero cuando Jane la besa como una forma de demostrarle que ya tiene su confianza y su cercanía, algo en ella cambia y comienza a considerar la propuesta. Sin embargo, Lisbon, incapaz de ignorar sus dudas, termina escuchando toda la conversación. Lo que oye la enfurece, convencida de que Lorelei está manipulando a Jane, aunque él insiste en que en realidad es él quien la está manipulando a ella. En paralelo, Van Pelt revela nuevos detalles forenses. Callie murió estrangulada y asfixiada, mientras que Rex falleció a causa de un golpe en la cabeza. Esto implica que uno murió antes que el otro, y dado que la secuencia no encaja de forma simple, Lisbon empieza a sospechar que podría haber un segundo asesino involucrado. La investigación se vuelve cada vez más compleja, y las piezas aún no terminan de encajar, mientras en el fondo la situación con Lorelei y Red John continúa creciendo como una amenaza silenciosa pero constante. La investigación continúa desplazándose hacia distintos puntos, y en Bakersfield, Cho y Rigsby interrogan al primo y al tío de Rex Lango. Ahí descubren que ese ni siquiera era su verdadero nombre, sino uno que había adoptado antes de mudarse, lo que ya de por sí lo vuelve más sospechoso. A medida que profundizan en su pasado, la imagen que construyen de él es cada vez peor. Un hombre manipulador, deshonesto, ladrón y mujeriego. Todo en su perfil sugiere que Collie Carson difícilmente se habría involucrado con alguien así, aunque un detalle físico en la escena, una marca de lápiz labial en la mejilla de Rex, parece contradecir esa idea y deja abierta la posibilidad de una relación entre ambos. Mientras tanto, en la sede, Van Pelt intenta acceder a la computadora de Collie, pero se encuentran con que no puede abrir sus correos electrónicos. Ese pequeño obstáculo despierta la atención de Patrick Jane, quien rápidamente conecta los puntos y deduce que Rex, bajo su identidad falsa, en realidad estaba en el departamento con la excusa de reparar el equipo. Esa conclusión comienza a dar forma de una posible reconstrucción de los hechos, aunque todavía quedan demasiados vacíos. Impulsado por su interés en avanzar en paralelo con el tema más importante para él, Jane decide ir nuevamente a ver a Lorelei. Sin embargo, justo cuando está por subir para encontrarse con ella, presencia una escena que lo detiene en seco. Varios oficiales se la están llevando bajo una orden emitida por un juez federal a petición del FBI. Jane duda por un instante, claramente tentado a intervenir, pero termina conteniéndose. Aún así, la situación lo golpea más de lo que está dispuesto a admitir, y por primera vez se lo ve verdaderamente alterado cuando Lorelei, desesperada, grita pidiendo su ayuda mientras es retirada del lugar. Ese momento marca un punto de quiebre. Jane ya no puede seguir manejando las cosas desde las sombras, así que finalmente decide contarle a Lisbon lo que Red John le había revelado, que tiene un aliado dentro del FBI y que la vida de Lorelei corre un riesgo real si permanece bajo custodia. La gravedad de esa información hace que tanto él como Lisbon busquen apoyo en Gail Bertram, a quien convencen de intervenir para revertir la orden judicial y así hablar directamente con el juez. La situación escala hasta una audiencia de custodia en la que se decidirá quién se queda con Lorelei. El juez, visiblemente irritado por la tensión entre ambas partes, deja claro que su decisión dependerá de cuál de los dos lados logre exasperarlo menos. A Jane se le advierte que no juegue sus habilidades juegos mentales, aunque eso resulta casi imposible para él.
El FBI intenta inclinar la balanza revelando la relación íntima que Jane tuvo con la testigo, lo que pone en duda su objetividad y parece darle ventaja a los federales. Sin embargo, cuando todo parece perdido, Jane introduce un elemento completamente inesperado. Comparte información que Lorelei le proporcionó sobre Red John, afirmando que sus seguidores siempre llevan consigo una pequeña cuenta de vidrio rojo como señal de lealtad, y que además existe un colaborador cercano dentro del propio FBI. La reacción de los agentes es inmediata, descartando la teoría como absurda. Pero Jane lleva la situación al límite al desafiar directamente a uno de ellos, insinuando que podría encontrar una de esas cuentas en su bolsillo. El juez, intrigado y ya completamente envuelto en el juego, ordena que la agente vacíe sus bolsillos. Contra todo pronóstico, aparece una pequeña cuenta de vidrio rojo. El agente intenta defenderse acusando a Jane de haberla plantado, pero él no puede demostrarlo, especialmente porque Jane nunca llegó a tocarlo. El ambiente se vuelve caótico, la tensión explota y la situación desemboca en otro enfrentamiento, con Jane escapando del agente enfurecido mientras la custodia de Lorelei vuelve a manos del FBI. A pesar del aparente triunfo, la historia no se detiene ahí. El caso del doble homicidio sigue abierto y mientras revisa la televisión, Jane nota un detalle que conecta todo de manera inesperada. Una mujer llamada Valerie Whitaker aparece reclamando un premio de lotería. Ese dato enciende una chispa en su mente y de inmediato le pide a Lisbon que contacte a Nicola, la hermana de Collie, para reunirse frente al escenario donde se va a realizar el anuncio oficial. Cuando Nicola llega, Jane comienza a presionarla con preguntas aparentemente desconectadas, incluyendo si conoce al oficial Tom Yannick. Al principio, ella lo niega, pero Jane insiste, ajustando lentamente la presión hasta que la fachada se rompe y termina confesando. La verdad sale a la luz y como consecuencia, el cheque de lotería vuelve a sus manos, revelando que todo estaba ligado a algo mucho más simple y al mismo tiempo más oscuro, la ambición. De vuelta en la sede, la reconstrucción final de los hechos toma forma cuando Rigsby enfrenta al oficial Tom Yannick junto con Valerie Whitaker, obligándolos a escuchar cómo cada pieza encaja con precisión. Todo comienza con Rex, quien había llegado al departamento de Collie bajo la excusa de arreglar su computadora. Mientras trabajaba en ella, salen los números de la lotería, y en ese instante, Collie se da cuenta de que tiene el boleto ganador. La emoción la desborda, grita, llama a su hermana Nicola para compartir la noticia, y en medio de esa euforia saca una botella de champán para reservarla para ocasiones especiales. Pero ese momento de alegría dura muy poco. Rex, viendo la oportunidad, decide actuar y la ataca, estrangulándola para quedarse con el boleto. Sin embargo, Collie logra defenderse en el último impulso desesperado y lo golpea con la botella, matándolo en el acto. Gravemente afectada, logra hacer la llamada al 911, pero su estado es crítico y termina desvaneciéndose poco después. Es entonces cuando entra en escena Tom Yannick. Al llegar al lugar y al encontrarse con la situación, descubre el boleto ganador y toma una decisión impulsada por la codicia. Mata a Collie para quedarse con el premio y así cerrar cualquier rastro que lo vincule. De esa manera, lo que parecía un crimen confuso con múltiples contradicciones se revela como una secuencia trágica de violencia y oportunismo, donde cada muerte desencadena la siguiente. Con el caso resuelto y Nicola recuperando lo que le correspondía, Jane y Lisbon se dirigen a la cárcel del condado de Sacramento para recoger a Lorelei Martins. En el trayecto y ya dentro del penitenciario, la atmósfera cambia por completo. Jane, que normalmente mantiene el control de cada situación, se muestra inquieto, incluso nervioso, como si algo no terminara de encajar en su mente. Lisbon intenta tranquilizarlo, aunque sin demasiado éxito, percibiendo también que algo podría salir mal. Finalmente, unos oficiales se acercan para entregar a la prisionera, pero en cuanto Jane la ve, entiende de inmediato que algo no anda bien. No es Lorelei. El guardia insiste en que esa es la única persona registrada con ese nombre en el lugar, lo que hace que la realidad caiga de golpe. Lorelei ya no está ahí, ha desaparecido.
Ese último giro deja todo en un punto inquietante. A pesar de haber resuelto el caso del doble homicidio, la amenaza más grande sigue intacta. Red John continúa moviendo sus piezas desde las sombras y ahora ha recuperado a alguien clave. Para Jane, esto no es solo un contratiempo, sino una señal clara de que el juego está lejos de terminar y que una vez más su enemigo va un paso por delante. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo y viendo todos los capítulos caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.